Buenos días chicos, segundo video del tema función. Vamos a ver la definición de función, cómo nombrar dominio e imagen y cómo trabajar con las coordenadas en ejes cartesianos. Vamos primero a la definición formal de función. Dice la definición formal de función que lo que tengo es una relación entre elementos de dos conjuntos, el elemento de salida que es el dominio y el elemento de llegada que es el codominio. El elemento de salida generalmente se representa con la letra X. Son los valores X relacionados con los valores Y. El conjunto de los valores Y que están relacionados con X se los llama función de X y así se representa entonces la función. Esta función se puede representar de distintas formas. Una de las formas es mediante su fórmula. Su fórmula vendría a ser como su nombre y apellido. Otras de las formas sería con una tabla de valores, que la tabla de valores lo que me da son puntos de referencia, es como describirla, decir, una persona es alta, morocha, etc. Y otra de las formas es con un gráfico, que un gráfico sería como una fotografía parcial de la función, que me va a mostrar mucho más claramente muchas características de lo que es la función, ¿no? Los gráficos se representan en coordenadas cartesianas, donde se representan en el eje horizontal, que se llama eje de abscisas, los valores X. Y en el eje vertical, que se llama eje de ordenadas, los valores Y. Tenemos el dominio, que son los valores X, y el codominio, que son los valores Y. Y dentro del codominio, de los valores Y, tenemos un subconjunto que son los valores que utiliza la función. Esos valores que utilizan la función se llaman imagen de la función. Toda esta nomenclatura, o sea, todas estas palabras que estoy utilizando, se usan determinadas así. O sea, cuando yo digo eje de abscisas, siempre me voy a referir al eje de X, que va a ser el horizontal. Cuando digo eje de ordenadas, me refiero al eje Y. Y cuando me refiero a imagen, digo los valores del eje Y que estoy utilizando. Después tenemos, bueno, acá están las definiciones de dominio de imagen, lo que corresponde a la imagen de la función y al dominio de la función. Tanto la imagen como el dominio se pueden nombrar como intervalos. El intervalo lo que me dice es desde dónde hasta dónde utilizo del eje. Acá, por ejemplo, esta función tiene un dominio que va desde el valor A, incluyéndolo al A, que cuando lo incluyo lo marco con corchete, si no lo incluiría, se marca con paréntesis. Va desde el valor A hasta el valor B. ¿Cómo se nombra ese intervalo? Ese intervalo se lo nombra como los valores que van desde, a ver, ¿dónde está el dominio? Lo perdí. Acá está. El dominio, entonces, el dominio lo nombra desde el valor A hasta el valor B. Entonces, así se nombra el dominio. Y la imagen se nombra como los valores que van desde C hasta D. La imagen son los valores que van desde C hasta D. El dominio se nombra como DOM-F y la imagen como IM-F. Bueno, y por último vamos a la definición de función, que un gráfico va a ser función cuando a cada elemento de X le corresponda uno y solo un elemento de X, de Y, perdón. O sea, acá, el número 1, por ejemplo, está relacionado con este valor. El número 2 está relacionado con este valor de Y. El número 3 está relacionado con este valor de Y. Pero no es como acá, donde a cada elemento de X le corresponde un solo elemento de Y. Acá, si ustedes se fijan, a este elemento de X le corresponden dos valores de Y. ¿Qué pasa cuando me encuentro con una situación así? Esto no es una función. No es una función porque el elemento X tiene una doble imagen. O sea, está relacionado con dos elementos de Y. Al estar relacionado con dos elementos de Y, eso no es función. ¿Por qué aclaramos esto? El primer ejercicio que tenemos que realizar dice: indicar si los siguientes gráficos corresponden a funciones y justificar. Y entonces tenemos
un gráfico donde a cada elemento de X le corresponde solo un elemento de Y. Entonces, esto sí es función. Es función, y puedo dar la definición, porque a cada elemento de X le corresponde un y solo un elemento de Y. Entonces lo tengo que explicar así, cuando empiezo a hacer el punto A. Seguimos con el doble I. Entonces, a cada elemento de Y también le corresponde 1 y solo un elemento de I. Y acá ya tenemos una gráfica que no corresponde a función. Distinto sería si esta gráfica estuviera así vertical. Porque si esa parábola estuviera vertical, a cada elemento de X sí le correspondería un solo elemento de Y. No importa que para un elemento de Y esté relacionado con 2X. O sea, si esto estuviera paradito, así sería función. Pero al estar acostado, me genera dobles imágenes. ¿Qué quiere decir doble imagen? Que, por ejemplo, este elemento de X está relacionado con dos elementos de Y. Al estar relacionado con dos elementos de Y, no es función. Entonces tengo que poner no es función porque, por ejemplo, el elemento X igual a B tiene doble imagen. O sea, está relacionado con dos elementos de Y. Acá tenemos un gráfico que tiene un solo punto de X, el 3, tiene infinitas imágenes. ¿Qué quiere decir infinitas imágenes? Que está relacionado con todos estos elementos de Y y con todos estos elementos de Y. Entonces, al tener infinitas imágenes, la idea era que tuviera una sola imagen. Como tiene muchísimas imágenes, esto tampoco es función. No es función porque el elemento 3 tiene infinitas imágenes. Este sí es función. ¿Por qué es función? Porque cada elemento de X tiene una y solo una relación con un elemento de Y. Entonces es función. Y esto también, porque también se cumple que para cada elemento de X tengo uno y solo un elemento de Y. ¿Qué me pide después? Me pide hallar el dominio y la imagen de los que corresponden a función. Vamos por ejemplo al primero. El primero me dice que el dominio van a ser todos los elementos X, porque esto sigue para allá y sigue para allá, y todos los elementos Y, porque sigue para arriba y sigue para abajo. ¿Cómo se nombra eso? Este se los voy a ayudar a hacer. Ya lo van a tener hecho, lo pueden copiar. Vamos a poner, es el ejercicio 1A I. Tiene una triple nomenclatura, ¿no? Punto 1, punto A. Ah, no, sería el B, porque el A era decir si era función o no. Punto B, I. Tengo que nombrar el dominio de la función. Se pone dom f. El dominio de la función va a ir ahí. Van a ser todos los elementos X, o sea, va a ir desde el menos infinito, con un corchete acá, bueno, corchete, con un paréntesis, hasta el más infinito. Así se va a nombrar. Y la imagen de la función, eso quiere decir todos los elementos X. Desde el menos infinito al más infinito quiere decir todos los elementos X. Y la imagen de la función se va a nombrar con los elementos también, que van desde el menos infinito al más infinito. Siempre se nombra de menor a mayor el intervalo. Y el menor sería los menos infinitos y lo mayor los más infinitos. Bueno, así entonces sería el primer punto. ¿Cómo sería este otro punto? No, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que esté hecho. No les voy a seguir haciendo los ejercicios que tienen ahí. Vamos a ver este. Este está lindo. Acá, por ejemplo, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio sería los valores X que estoy utilizando. Los valores X que estoy utilizando van desde el punto 1, incluido el 1, hasta el punto 5. ¿Cómo se nombra eso entonces? Se lo nombra como dom f va desde el 1 hasta el 5. 1, el corchete lo que indica es que el 1 está incluido. Si tuviera un paréntesis, el paréntesis quiere decir que el 1 no está incluido, pero el número que le sigue sí. Va desde el 1 hasta el 5. Entonces, dominio desde el 1 al 5. Y después me pide la imagen. ¿Y la imagen qué era?
Si el dominio eran los valores X, la imagen son los valores Y que utilizo. ¿Qué valores Y utilizo? Utilizo lo que va desde el 0 hasta el número 4. Entonces, este intervalo se lo nombra como los números que van desde el 0, incluido el 0, hasta el 4. Siempre de menor a mayor se nombra.